Hola, soy su profesor de aritmética, Quijano Urbano Pedro. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana número 18 sobre probabilidades. Para nociones de probabilidades, lo primero que tenemos que saber es lo que es un experimento aleatorio. Experimento aleatorio. Un experimento es aleatorio cuando se puede hacer indefinidamente y se puede predecir sus posibles resultados. Por ejemplo, generalmente los experimentos aleatorios son los juegos al azar o de azar. Por ejemplo, lanzamiento de dados, lanzamiento de monedas y ver qué sale. Extracción de un grupo de cartas, una o dos cartas, etc. Por ejemplo, podemos tener este experimento que es lanzar 3 monedas al piso y ver qué se obtiene en las partes superiores. O sea, si uno lanza una moneda al piso, en la parte superior puede quedar cara o puede quedar sello. Y entonces ese experimento se puede hacer indefinidamente. Ese es un experimento aleatorio. Teniendo un experimento aleatorio, podemos definir lo que es un espacio muestral. Espacio muestral. El espacio muestral es denotado con la letra omega. ¿Qué viene a ser el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Por ejemplo, para el experimento lanzar 3 monedas y ver las partes superiores, queremos su espacio muestral. En este caso, el espacio muestral es todos los posibles resultados. Puede salir la primera moneda cara, la segunda cara, la tercera cara. O puede salir cara, cara, sello, etc. Hasta el último que es sello, sello, sello. En este caso, como son 3 monedas, uno puede escribir todos los elementos del espacio muestral. Pero imagínense 10 monedas, ya no es posible. Pero por las técnicas de conteo de la semana número 17 se puede saber cuántos elementos tiene este conjunto, el espacio muestral. En este caso, la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral es, en la primera puede salir cara o sello, o sea, 2 posibilidades. En la segunda, cara o sello, en la tercera, cara o sello, o sea, 8 elementos tiene el espacio muestral. Ahora bien, ¿qué cosa es un suceso o evento? Suceso o evento. Un suceso viene a ser cualquier subconjunto del espacio muestral. Cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, teniendo el experimento lanzar 3 monedas y ver qué sale. Queremos el suceso de obtener solo 2 sellos. Obtener solo 2 sellos. Entonces, ¿quiénes son los elementos de este suceso A? Los elementos del suceso A es de obtener solo 2 sellos, entonces puede ser sello, sello, cara, o sello, cara, sello, o cara, sello, sello. No hay más. Entonces, imagínense con 10 monedas y obtener solo 2 sellos. Ya no se puede hacer así a mano. Entonces, se puede obtener la cantidad de esos elementos por las técnicas de conteo. En este caso, 3. Bien, entonces, habiendo definido
experimento aleatorio, espacio muestral y suceso, entonces estamos en las condiciones para definir la probabilidad de un suceso. Entonces, ahora bien, pongamos la probabilidad de un suceso. La probabilidad de un suceso. Un suceso A. Por ejemplo, si tenemos el experimento, lanzar 3 monedas, el suceso, al lanzar 3 monedas, obtener solo 2 sellos. Queremos obtener la probabilidad de que al lanzar 3 monedas, obtener solo 2 sellos. ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, la probabilidad de obtener un suceso se denota así, con P de A. Y viene a ser la cantidad de elementos que tiene el suceso entre la cantidad de elementos en total. Dicho de otra forma, casos favorables entre el total de casos. En este caso tenemos los elementos que tiene A, ejemplo anterior es 3 y el espacio total tiene 8. Entonces sería 3/8. Siguiente punto sería las propiedades más usadas en probabilidades. La probabilidad de un suceso imposible, o sea, vacío, viene a ser 0. O sea, en este caso, suceso imposible. La probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Y para cualquier suceso, la probabilidad debe estar entre 0 y 1. Si se tiene 2 sucesos de un mismo espacio muestral, la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y la probabilidad del complemento, de un suceso complementario, vendría a ser 1 menos la probabilidad del suceso. Son las principales propiedades de probabilidades. Sexto punto. ¿Cuándo diremos que 2 o más sucesos son mutuamente excluyentes? Sucesos mutuamente excluyentes. Dos sucesos son excluyentes si la intersección es vacía, o sea, no tienen elementos comunes. En este caso, la probabilidad de la unión de estos sucesos sería la suma de las probabilidades. Listo. Siguiente definición es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional. Dado 2 sucesos A y B, sean los sucesos A y B, pero dentro de un espacio muestral. Entonces, la probabilidad de obtener el suceso A
dado que ha ocurrido el suceso B, se define como sigue. Se define y se denota como sigue. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso B, donde la probabilidad de B debe ser una cantidad positiva. Bien, de lo anterior tenemos la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación. Dado dos sucesos A y B, queremos hallar la probabilidad de A intersección B. No es más que la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. Es la regla de la multiplicación. Por ejemplo, una urna contiene 5 bolitas blancas y 4 bolitas negras. Se extrae 2 bolitas, una por una y sin reposición. Queremos hallar la probabilidad que ambas sean negras. Listo, tenemos ese ejemplo. Entonces aquí el experimento es extraer 2 bolitas, una por una, 2 bolitas, una por una y sin reponer. Ese es el experimento. Tenemos su espacio muestral y tenemos 2 sucesos. Entonces, la urna contiene 5 bolitas blancas y 4 bolitas negras. Queremos hallar la probabilidad de que ambas sean negras. Si se extrae 2, una por una sin reponer, es como extraer 2 a la vez. Y queremos hallar la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea negra. Entonces usamos la regla de la multiplicación, que es igual a la probabilidad de extraer una bolita y esta es negra, por la probabilidad de que la segunda bolita extraída sea negra, dado que ya salió negra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una bolita esta sea negra? ¿Cuántas negras tenemos? 4. ¿De cuántos en total? De 9. Entonces esto será 4/9. Como salió una bolita, entonces ya queda uno menos. Salió una negra. Ahora queremos extraer nuevamente de las bolitas que quedan y que esta sea negra. ¿Cuántos quedaron de negra? 3. ¿De cuántos? De 8. 3 de 8. Entonces eso sería la probabilidad de que ambas sean negras. Bien, continuando con las definiciones. Tenemos ahora los sucesos independientes. Dos sucesos A y B son independientes si se cumple que la probabilidad de A intersección B es el producto de las probabilidades. Por ejemplo, del ejemplo anterior de la urna, si tenemos 5 bolitas blancas y 4 negras, si extraemos 2,
una por una, pero acá ahora con reposición, o sea, devolviendo. Queremos hallar la probabilidad de que ambas sean negras. Entonces, cuando extraemos una bolita y luego se devuelve, los dos sucesos serán independientes. La primera extracción no depende de la segunda extracción. O sea, la segunda extracción no depende de la primera extracción. Entonces los sucesos son independientes. Entonces se cumple esta multiplicación. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una bolita esta sea negra? 4 de 9. Igual acá, 4 de 9. Entonces, esta es la diferencia entre sucesos independientes y la regla de la multiplicación. Ahora, la probabilidad total, conocido como el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total. Dice así: si tenemos un espacio muestral en la cual es la unión disjunta de dos sucesos, H1 y H2. Dentro de este espacio muestral hay otro suceso A. Lo que se quiere es hallar la probabilidad de A. Eso será la probabilidad de A. ¿Cómo se obtiene esta probabilidad de A? La probabilidad de A. En esta parte, en este pedazo, es la probabilidad de escoger H1, la probabilidad que esté en H1, y la probabilidad de A dado que esté en H1. O en esta parte, esta zona, es la probabilidad de H2 y la probabilidad de A dado que esté en H2. Es para dos sucesos, acá, excluyentes. Si tuviésemos tres, por ejemplo, si tuviésemos tres sucesos, para tres sucesos, H1, H2, H3, dentro otro suceso A, entonces la probabilidad de A en este caso se generaliza. Probabilidad de H1 por probabilidad de A dado H1, más la probabilidad de H2 por la probabilidad de A dado que está en H2, más la probabilidad de H3 por la probabilidad de A dado que está en H3. Listo. Entonces, para 2. Se puede generalizar para caso NH y se sigue la misma forma.